La carrera espacial cautivó nuestra imaginación y alimentó nuestros sueños de exploración cósmica durante las décadas de la Guerra Fría. Este documental nos acerca a los secretos del espionaje espacial entre Estados Unidos y Rusia en los años 60. Los soviéticos suponían una amenaza si se salían con la suya. Así que teníamos que saber dónde se encontraba su tecnología. Necesitábamos saber lo que estaban haciendo en el campo de los misiles, dónde se encontraban los silos, los tipos de misiles que tenían. Para no provocar a nadie y que no derriben tus aviones, la solución es viajar al espacio. A continuación, en el documental Astroespías. ...18 de agosto de 1960... A 160 kilómetros sobre la Tierra ha comenzado una carrera secreta en el espacio. Se acaba de desplegar el Corona, el primer satélite espía de Estados Unidos con cámara fotográfica. La cápsula contiene alrededor de 1 kilómetro de película. La cámara puede llegar a captar, en un día claro, imágenes de objetos tan pequeños como un camión en territorio ruso. El satélite haría fotos. Se abriría un paracaídas. La cápsula regresaría a la Tierra y tendrían que recogerla con los consiguientes problemas que eso implicaba. Una avioneta se apresuraría de Hawái, donde tenían que recogerla a Washington, que era donde revelaban la película. Después ponían las imágenes en unas mesas grandes con luz. ¿Y qué tenían allí? Fotos de las nubes desde arriba. Se suponía que el Corona debía encontrar las bases de misiles nucleares que había bajo aquellas nubes. Desde la Tierra, la misión estaba en manos de los ingenieros más brillantes que la CIA había podido reclutar, pero en el espacio faltaba la presencia humana. Algunos pensaban que no funcionaría nunca sin una persona al mando, sin alguien que apretara el disparador. Se argumentaba que una persona allá arriba tendría más flexibilidad y capacidad para discernir cuáles eran las zonas más interesantes a donde dirigir la mirada. Y espiar era solo una de las posibilidades. Uno de los documentos más impactantes que teníamos era la lista de experimentos. Entre ellos estaba viajar allí y capturar un satélite ruso, sacarlo de órbita o destruirlo completamente. Pero el riesgo de enviar astronautas en misiones encubiertas era enorme. Cualquier intento debía mantenerse completamente en secreto. Solo un grupo reducido de personas sabía lo que pasaba realmente. No podías contárselo a nadie, pero a nadie. Yo no le dije nada a mi mujer. Lo tenía prohibido. El programa todavía está clasificado. Nadie ha dicho nunca que no lo estuviera. A continuación, una historia espacial nunca vista. La historia de los astroespías. De mayo de 1960, en plena Guerra Fría y a 20 kilómetros sobre la Unión Soviética, todos los sistemas estaban en marcha. El avión de espionaje U-2 de la CIA tenía como misión confirmar una alarmante sospecha. Una nueva base nuclear soviética, cercana al Ártico, estaba a punto de entrar en funcionamiento. En la Casa Blanca estaban muy nerviosos al respecto. Se encontraba en una posición desde donde podía lanzar misiles por encima del Polo Norte, y esa era la ruta más corta de Rusia a los Estados Unidos. Las cámaras del U-2 eran una maravilla. Pero la clave del éxito del avión estaba en la capacidad del piloto para encontrar y fotografiar los mejores objetivos. Los soviéticos suponían una amenaza si se salían con la suya. Así que teníamos que saber dónde se encontraba su tecnología. Necesitábamos saber lo que estaban haciendo en el campo de los misiles, dónde se encontraban los silos, los tipos de misiles que tenían.
Francis Gary Powers era piloto del U-2 y pensaba que si volaba por encima de los 18 kilómetros de altitud, estaría seguro que ningún misil antiaéreo soviético podría alcanzarlo. Se equivocaba. Cuando derribaron a Gary Powers, el presidente dijo que no habría más misiones con el U-2. Eso perjudicó mucho a los Estados Unidos. Teníamos los U-2, pero no podíamos sobrevolar la Unión Soviética. Para no provocar a nadie y que no derriben tus aviones, la solución es viajar al espacio. Control de Mercurio. Comienza la cuenta atrás. El centro de lanzamiento 5-6 de Cabo Cañaveral en Florida es un monumento a los inicios de la exploración espacial. 4, 3, 2, 1, 0. Convertido ahora en museo, fue el centro de mando de la NASA en el lanzamiento de Alan Shepard, el primer hombre estadounidense que viajó al espacio. Todos los sistemas en marcha. En diciembre de 2004, el agente especial de la NASA Dan Oakland fue requerido en las viejas instalaciones para solucionar un problema. Intentábamos encontrar la llave de una puerta cerrada durante muchos años. La cerradura era tan vieja que Dan Oakland era el único que todavía conservaba la llave maestra. No había ni luz ni nada. Empezamos a inspeccionar el lugar con linternas y en una esquina vimos un baúl azul. En su interior encontró algo extraordinario. 2 trajes espaciales diferentes a los de la NASA. Los trajes se habían conservado bien, solo estaban un poco sucios. En uno ponía 007 y en el otro 008. El número estaba impreso en los trajes. Y había otra cosa que resultaba extraña. En la manga había una etiqueta con un apellido, ponía simplemente Lawyer. He seguido el espionaje espacial durante mucho tiempo. Cuando oí que Dan Oakland había encontrado esos trajes espaciales, me pareció muy interesante. Para James Bamford, escritor y periodista de investigación, ese apellido, Lawyer, se... Había un pequeño artículo sobre esos trajes en una página web sobre el espacio. Y era muy curioso, porque en la lista de astronautas de la NASA nunca apareció el apellido Lawyer. Pero lo encontré. Capitán Lawyer. Era una lista de pilotos escogidos para formar parte de un programa espacial de las Fuerzas Aéreas en los años 60. Cuando investigué más a fondo el programa, me di cuenta de que lo había dirigido una agencia secreta del Pentágono. Conseguí algunos documentos, pero gran parte del programa continuaba siendo secreto 40 años después. El apellido Lawyer estaba en una lista de 17 pilotos elegidos para el programa. Conseguí hablar con él sin cámaras, un mes antes de que muriera, y la información que me dio me ayudó a encontrar a 10 de aquellos pilotos que todavía están vivos. Son un grupo impresionante. Algunos de los pilotos que encontró Bamford se convirtieron en astronautas de transbordadores espaciales. El vicealmirante Richard Truly llegó incluso a ser directivo de la NASA. El teniente general James Abramson ocupó el cargo de presidente del programa de Reagan denominado Guerra de las Galaxias. El general Robert Heures se convirtió en vicepresidente del Estado Mayor Conjunto. Ninguno de ellos ha hablado públicamente sobre el secreto que los vincula, un programa de las Fuerzas Armadas denominado MOL. Es una de las grandes historias nunca reveladas de la Guerra Fría. La historia comienza en enero de 1964 con la llegada de un grupo de los mejores pilotos norteamericanos a la base de las Fuerzas Aéreas Edwards en California. Para entrenar, los habían destinado a un lugar llamado ARPS, la Escuela de Pilotos de Investigación Aeroespacial. Así que llegué a Edwards, a lo que llamaban ARPS. No conocía a nadie. Dirigida por Chuck Yeager, el primer hombre que voló a más velocidad que el sonido, ARPS era una escuela en la que algunos pilotos militares, con las cualidades necesarias, se preparaban para convertirse en astronautas del programa civil espacial de la NASA. Ese año fue diferente.
Durante el año de entrenamiento y hacia el final de este, nos dimos cuenta de que pasaba algo raro. Estaban llevando a cabo, digamos, una selección secreta de personal. Sin saberlo, estaban compitiendo entre ellos para el programa. Los estaban observando y evaluando para ver quiénes serían mejores astronautas. El programa era tan secreto que no lo revelaban ni a sus posibles futuros astronautas. Por la mañana volábamos, por la tarde teníamos clases y por la noche estudiábamos y resumíamos los datos. Nos enseñaban astronomía y mecanismos de vuelo, mecánica de las órbitas, la relación de los cuerpos que están en órbita, bien alrededor de la Tierra o de camino a la Luna, y cosas así. Para los estudiantes no se trataba solo de libros y vuelos. Los empujaban y sacudían, los metían en centrifugadoras, los agitaban en sillas y los sometían a pruebas psicológicas. Al final salió una lista y yo estaba en ella. Casi me da algo. No tenía ni idea. Luego tenía que pasar por un reconocimiento con algunos más para ver si encajaba. El límite máximo de altura estaba en 1,82 m y yo llegaba casi al 1,89, pero estaba decidido, así que me apreté el casco hacia abajo con tanta fuerza que me estaba matando y pasé por los pelos. Creo que al principio había unas 100 personas, se quedaron solo con 8 y estar entre ellas hizo que me sintiera muy bien. Eso fue en 1964. En ese año solo había volado Mercury. En la NASA estaban los astronautas de Géminis y allí estábamos nosotros también, a punto de poder volar al espacio, aunque fuera un programa militar. Estábamos en lo más alto. Finalmente, anunciaron cuáles eran las personas elegidas, pero solo les contaron una versión. No les dijeron la verdad sobre lo que iban a hacer, solo que viajarían al espacio y harían experimentos. Con los U-2 o satélites espía, lanzar hombres al espacio no se podía mantener en secreto. Así que se decidió llamarlo laboratorio e intentar ocultar el proyecto poniéndolo a la vista de todos. Señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos. El presidente Lyndon Johnson anuncia el programa y presenta una versión verosímil. Algo que los norteamericanos, si no los rusos, posiblemente creerían. Buenos días, damas y caballeros. En el día de hoy voy a dar instrucciones al Departamento de Defensa que inmediatamente procedan al desarrollo de un laboratorio orbital tripulado. La tapadera consistía en que ese laboratorio en órbita o MOL sería una estación espacial, tripulada por 2 astronautas militares en misiones de 30 días. Durante ese tiempo, llevarían a cabo experimentos rutinarios con ellos mismos y pondrían a prueba su capacidad para realizar tareas militares en el espacio. No se mencionaba nada de una misión operacional, ni había ningún indicio de espionaje. El coste de desarrollar el laboratorio orbital tripulado será de $1.500 millones. 3 meses más tarde, comunicaron a los astronautas cuál era su verdadera misión. Aquel día fue increíble. Nos informaron sobre el programa. ¿En qué consistía? En realidad, el MOL era una estación orbital espía equipada con una cámara del tamaño de un coche. Se situaría en una órbita que cubriría al máximo los objetivos rusos. Y la tripulación ya no estaría formada por astronautas, sino que iban a ser astroespías. En el fondo se iban a convertir en los sucesores de Francis Gary Powers. Eran los que iban a sobrevolar el espacio ruso. Yo creo que todo el mundo estaba emocionado. Todos pensábamos que la misión contribuiría a algo importante.
No nos disponíamos a comprobar cómo respondía la mosca de la fruta bajo gravedad cero. Íbamos a hacer algo que valía la pena o que pensábamos que valía la pena. Al principio para mí era como un juego. No estaba muy impresionado por todo aquello, pero después nos dijeron que íbamos a captar imágenes y más cosas. La cuestión era que una persona allá arriba tendría más flexibilidad y capacidad de razonamiento. El plan era lanzar una cápsula Géminis con 2 hombres sobre un laboratorio modular de 17 metros de largo. En órbita, la tripulación utilizaría una escotilla abierta en el escudo contra el calor de la cápsula y atravesaría un estrecho túnel para pasar al compartimento presurizado y habilitado para ellos. En su interior, como se ha visto en estas imágenes gubernamentales descubiertas recientemente, los astroespías podían mirar por una ventana de visualización y observar y fotografiar objetivos de gran prioridad en Rusia y cualquier otro lugar. Cuando se completaba la misión de 30 días, los astroespías regresaban a la Tierra en la cápsula Géminis, después de abandonar el laboratorio modular que saldría de órbita y se quemaría. Con su misión extremadamente secreta, los astroespías desaparecían en un mundo oculto. Las únicas personas con las que podías hablar sobre lo que estabas haciendo realmente era con la gente del despacho que llevaba el programa. Cuando viajábamos, no nos identificábamos como miembros del MOL o astronautas. Y muy de vez en cuando viajábamos con un documento que nos identificaba como otra persona. Nosotros no íbamos por ahí llamando a la puerta y diciendo «yo he sido astronauta». Entre la gente del programa circulaba una broma, y era que algún día aparecería un pequeño artículo en la página 50 del periódico que hablaría de una nave espacial no identificada lanzada por una plataforma no identificada con unos astronautas no identificados en una misión no identificada. Así era. Pero a pesar de las versiones cuidadosamente elaboradas y todas las medidas de seguridad, al otro lado del mundo, los rusos estaban observando y escuchando atentamente. Y no se creían ni una palabra. Recibíamos algo de información sobre el programa MOL por vías conocidas y secretas. Teníamos nuestras fuentes. Los rusos eran listos. Observaban el MOL y veían, por una parte, un despliegue normal, pero también veían más allá y sabían que había algo mucho más serio que unos simples experimentos militares. Una red de bases de misiles nucleares norteamericanas estaba rodeando el territorio ruso y necesitábamos información sobre la ubicación de esas bases. Era absolutamente necesario un reconocimiento desde el espacio. Nos enfrentábamos al problema de cómo identificar y localizar posibles objetivos. Así nació el proyecto Almaz. En ruso, Almaz significa diamante en bruto. Y era el nombre en clave de la nave espacial soviética, un alias que no se podía pronunciar. Almaz era un secreto de Estado. Una nave espacial con la que los soviéticos esperaban poder eclipsar al MOL norteamericano. No se trataba de un satélite o una nave espacial. Era todo un complejo, un sistema de instalaciones formado por diversos elementos. En total pesaba unas 20 toneladas. Hablamos de 2 naves enormes de 20 toneladas en el espacio, amarradas la una a la otra. Astronautas fotografiando la Tierra, quizás incluso simulando algún tipo de batalla. Y no solo se trataba de que fueran más grandes, sino de que fueran mejores. A diferencia del MOL, Almaz estaba diseñada para permanecer en órbita durante años. De una manera regular, otras naves de abastecimiento transportarían hacia allí y de vuelta a astronautas y equipamiento. La Unión Soviética en aquella época iba a la delantera en muchos aspectos. Habíamos lanzado el primer satélite, teníamos los primeros astronautas, así que pensábamos que íbamos por delante de todos los demás. Almaz y MOL eran en cierta manera como competidores en una carrera espacial secreta, sin desfiles. Es duro recordar aquella sensación de conflicto. Los rusos eran el enemigo, realmente lo eran. Se convirtió en una necesidad de vencer a los rusos en el espacio.
En plena Guerra Fría, para nosotros Rusia era un titán todopoderoso y que todo lo sabía. Siempre me preocupaba que nos llevaran algo de ventaja. La línea cronológica de los dos programas iba muy a la par. Oculto a la vista del público, comenzó un programa de entrenamiento intensivo. La tripulación del MOL empezó a simular la vida en gravedad cero. Trabajamos en aviones a gravedad cero. Aprendimos sobre todo a pasar por la escotilla del Géminis B. Una de las tareas que los astroespías simularon repetidamente era una de las más básicas: pasar por la escotilla y el estrecho túnel que conectaba la cápsula Géminis con el laboratorio modular. Se podía volver a la Géminis por aquel túnel tan extraño. A medida que avanzaba el programa íbamos mejorando en nuestras tareas. En un inquietante mundo paralelo, los astronautas rusos practicaban exactamente las mismas maniobras en sus aviones. Aunque no había intercambio de información entre norteamericanos y soviéticos, nuestros pensamientos iban en la misma dirección. Nosotros también teníamos una escotilla especial que comunicaba la unidad principal de la estación orbital con la cápsula de regreso. Para simular la vida a bordo de la Almaz, los ingenieros rusos construyeron unos tanques subacuáticos con un modelo a escala real de la nave. En ellos tenían más tiempo para estudiar maniobras complicadas como cargar cápsulas de película en la estación. Al otro lado del mundo, los norteamericanos habían desarrollado la misma solución. El expiloto de pruebas, Bud Evans, se encargó de diseñar el programa de entrenamiento subacuático. En el avión, cuando alcanzabas la gravedad cero, tenías a lo mejor entre 40 segundos y 1 minuto y 15 segundos como máximo. Así que no podías establecer unos tiempos sobre cuánto le costaría a alguien realizar una tarea. De manera que nos lanzamos de lleno a simular el trabajo de los astronautas del MOL bajo el agua. Crearon unas instalaciones de entrenamiento submarino en una isla del Caribe llamada Buck Island y sumergieron el enorme modelo a escala real de la nave MOL. En las imágenes, nunca mostradas en público anteriormente, se puede ver a los miembros de la tripulación del MOL poniéndose primero un equipo de buceo y a continuación el resto del traje espacial. Era muy parecido a lo que pasaría en el espacio. Se reduce algo la gravedad y no te puedes mover muy bien. Con un modelo a escala real más completo, la tripulación del MOL practicaba tareas más relevantes para la misión, como simular el transporte de películas expuestas por el estrecho túnel a la cápsula Géminis. Necesitábamos saber cuánto tardaríamos en realizar esas tareas y así establecer unos tiempos. Mientras los astronautas se entrenaban para realizar reconocimientos, los estrategas militares veían las estaciones orbitales de espionaje como un simple primer paso. Cualquier nación suficientemente avanzada en tecnología espacial puede convertir un vehículo en una nave espacial militar y negar el uso del espacio exterior al mundo libre. En 1963, una película informativa de las Fuerzas Aéreas titulada Seguridad Nacional y Espacial describía el espacio como un campo de batalla y mostraba hasta qué punto las autoridades militares se planteaban ese campo de batalla. Los 60 fueron años de ideas a gran escala por ambas partes. Los rusos tenían planes de mucha envergadura y nosotros hablábamos de múltiples estaciones de batalla en la órbita terrestre, estaciones de reconocimiento tripuladas por decenas de astronautas. Uno de los documentos más increíbles que conseguimos fue esta lista de experimentos que se iba a usar en el MOL.
Entre ellos, hay algunos que hoy en día serían impensables, como viajar al espacio y capturar o robar un satélite ruso, o hacer que un satélite soviético saliera de la órbita, o incluso destruirlo completamente. Por supuesto, nos dimos cuenta de que los estadounidenses estaban intentando desarrollar satélites interceptores y satélites destructivos, así que decidimos desarrollar un cañón especial que se colocaba en la estación orbital. Solo queríamos comprobar cómo funcionaba en el espacio exterior. Si alguien quería inspeccionar o incluso atacar la Almaz, podríamos destruirlo. Pero primero, los ingenieros y diseñadores de ambos bandos tenían que enfrentarse a algunas leyes fundamentales de la física para que los astroespías pudieran observar el territorio enemigo a más de 150 kilómetros en el espacio. La mayoría de la gente no ha volado en órbita y no sabe lo que es, cuando viajas a 30.000 kilómetros por hora, intentar mirar al suelo a medida que se aleja. Simplemente mirando por la ventana con una visión normal, o lo que se llama visión 2020, se podían ver tanques de petróleo en el Golfo de Omán. Se veían así de grandes. No se podía distinguir nada más sin aumento. El sistema de aumento desarrollado por el MOL era como una obra de arte de la ingeniería óptica. El sistema de la cámara y la óptica, un conjunto de espejos de alta tecnología escondidos en la estación, estaban tan avanzados para la época que todavía hoy se utiliza una configuración idéntica. Imagina un Hubble, un enorme telescopio espacial del tamaño de un autobús orientado a las estrellas. Si lo girabas y enfocabas a la Tierra, sería como el satélite KH-11. Tenía una resolución muy alta. Para los analistas de fotos, todo se basa en la resolución. Cuanto más alta es la resolución, más pequeños son los objetos que se pueden ver en el suelo. Sorprendentemente, la cámara del MOL estaba diseñada para distinguir objetos de hasta 7,5 centímetros. La alta resolución de la cámara era suficiente para proporcionar a nuestro personal los datos técnicos sobre cuál era la amenaza y su potencial. El objetivo del que hace reconocimientos ha sido siempre conseguir la máxima resolución. Pero cuanto más de cerca ves la imagen, menos espacio abarcas. Se necesita mirar el panorama completo y luego decidir si hay algo interesante en algún sitio que hace falta mirar bien. En el interior de un simulador de MOL para entrenamientos, con las palancas de control se podía acercar o alejar la imagen y desplazarla de lado a lado. Con un visor gran angular se podían detectar objetivos situados en el borde de la imagen. Mirábamos por unos oculares ópticos y podíamos dirigir la línea de mira. Te daban fotografías de prueba para que miraras algo y evaluar así tu habilidad para detectar puntos de interés rápidamente y con exactitud. El mecanismo de la cámara era todo un reto para la ingeniería. Se requería una gran precisión cuando el objetivo estaba en movimiento y la estación orbitando sobre los polos. Intentaban fotografiar objetos de la Tierra, mientras ésta giraba sobre su eje a más de 1.500 kilómetros por hora. Y ellos mismos también estaban girando alrededor de la Tierra a 28.000 kilómetros por hora. Crear un mecanismo para una cámara que pudiera captar imágenes con mucha precisión, sabiendo que todo se movería y de una manera diferente, era una labor científica extremadamente complicada. En ambos países, los ingenieros se esforzaban por crear mecanismos rudimentarios de rastreo del movimiento. Teníamos otros dispositivos para el reconocimiento, pero necesitábamos crear un sistema de control que pudiera fijar la cámara en los objetivos para evitar que salieran borrosos. En la Almaz disponían de un instrumento concreto que básicamente congelaba la imagen. Lo que hacía era que la cámara se moviera y compensara la distancia angular con un punto determinado. Así que mientras la Almaz volaba, la cámara se desplazaba lentamente para no perder de vista un territorio determinado. El sistema de rastreo y detección estaba informatizado, pero la informática se encontraba todavía en sus inicios. Para los niveles tecnológicos de hoy en día, aquello era muy rudimentario. Eran unos IBM 4PI,
Yo creo que no podían almacenar ni 50.000 palabras. Podías ir a IBM, yo de hecho fui y lo vi, y allí había unas mujeres sentadas conectando unos cables a unos pequeños núcleos magnéticos para formar la memoria de aquello. Probablemente los móviles de ahora tienen un sistema más complejo que aquellos ordenadores. Pero los ordenadores orbitales y los sistemas de rastreo no eran lo que hacían al MOL tan extraordinario. La diferencia entre el MOL y un sistema no tripulado es que en el primero había gente dentro, gente a los mandos de la nave, tomando decisiones, ajustando parámetros, etc. Es diferente. Tienes que plantearte que estás invirtiendo una enorme cantidad de recursos para mantener una tripulación en el espacio. Lo que ellos pueden proporcionar es un análisis a tiempo real de los objetivos. Pueden mirar algo y decir que es importante y que habría que investigarlo mejor. Pero ¿vale la pena invertir todos los recursos que requiere una tripulación solo para que te digan eso? En el programa MOL, el hecho de tener seres humanos en órbita suponía un gasto adicional, porque todo tenía que estar evaluado por personas. Tenía que haber dispositivos de seguridad. La nave pesaba más ya que tenía que ser más grande y por tanto necesitaba más combustible. Añadía más costes por todos lados. El MOL era un programa muy caro. Creo que era un programa de 3.000 millones de dólares. Hoy puede parecer una miseria, pero en los años 60 eso era mucho dinero. De mediados a finales de los 60, Johnson era el presidente y estaba intentando financiar todos los programas de su paquete de reformas sociales, financiar la expansión de la guerra en Vietnam, el viaje a la luna del Apolo. Y allí estábamos nosotros, llevándonos una parte del presupuesto cada año. Solíamos bromear diciendo que lo único que se mantenía constante en el programa era el número de días que faltaba para el primer lanzamiento. La fecha de lanzamiento para la primera misión MOL estaba prevista para agosto de 1970. Los rusos pensaban lanzar la Almaz ese abril para conmemorar el centenario del nacimiento de Lenin. Pero en noviembre de 1966, los norteamericanos parecían listos para dar un gran salto adelante. En Cabo Cañaveral estaban llevando a la lanzadera un dispositivo único. Además de los usuales cohetes impulsores Titan 3C, había un modelo a escala real del laboratorio MOL. Y lo que es más, los operarios instalaron también una cápsula Géminis B, no pilotada. Los diseñadores necesitaban comprobar si el escudo contra el calor de la Géminis continuaría funcionando después de haberlo cortado para crear la escotilla de acceso al MOL. Extrañamente, para un lanzamiento de la NASA no había astronautas a la vista. Todos los astronautas de la NASA en los años 60 eran buenos amigos nuestros. Los conocíamos a todos. Cuando íbamos a Houston nos contaban todo lo que hacían y nosotros a ellos no les contábamos nada. Simplemente nosotros éramos diferentes. No salíamos en la portada de la revista Live, no pilotábamos Corvettes, hacíamos cosas diferentes. A las 8:50 del 3 de noviembre, el programa MOL despegaba literalmente del suelo. A más de 150 kilómetros en el espacio, la cápsula sin tripulación fue expulsada. Unos barcos de la Marina estadounidense la recuperaron en el Atlántico a 9.000 kilómetros de la costa. La cápsula estaba intacta y se demostró que los pilotos podrían sobrevivir a la reentrada en la atmósfera. Pero sobrevivir al programa de entrenamiento era otra cuestión. El comandante Robert Lawrence fue uno de los últimos miembros de la tripulación escogidos para el MOL. Era uno de los mejores pilotos de las fuerzas aéreas. Doctorado en química, fue el primer afroamericano seleccionado para ser astronauta. Bob era un piloto magnífico, así que nunca se me pasó por la cabeza que pudiera sufrir un accidente. Estaban simulando un acercamiento en un F-104. Era una maniobra muy complicada.
Creo que el avión lo estaba pilotando Harald Hoyer. Calculó mal el tiempo y por un segundo o dos pasó lo que pasó. Creo que descendieron demasiado, reaccionaron tarde y chocaron con fuerza contra el suelo. Se tambalearon en el aire y, por lo que tengo entendido, el avión acabó dando vueltas. Hoyer consiguió... Bueno, los dos salieron despedidos. Hoyer sobrevivió, pero Bob no. Yo estaba en casa cambiándole los botones a un vestido. Miré por la ventana y vi a Bob Heures acercándose por el camino. Pensé, más vale no preguntar. Es algo que te cambia totalmente la vida. Por la mañana todo parecía ir bien y de repente, unos minutos después, se había ido todo al traste. Esa mañana Bob quiso cambiar de vuelo. Quería que volara yo por él en ese vuelo en concreto. No hay nada más que decir al respecto. Yo tendría que haber estado en el asiento de atrás, en aquel avión, en lugar de él. El accidente sirvió para que nos diéramos cuenta de que éramos un grupo muy reducido y de que teníamos un gran problema. Aquello se tradujo en mucho entrenamiento y en un despliegue y un incremento de nuestros esfuerzos. A principios de 1969, la carrera secreta entre Rusia y los Estados Unidos para lanzar los primeros espías al espacio parecía estar muy reñida. Los dos bandos habían hecho avances significativos, pero ambos llevaban años de retraso. Pensábamos que al año siguiente o al otro podríamos lanzar la estación espacial, pero el programa se retrasó 3 años. Yo empecé entonces a creer por primera vez que podía funcionar. Algunos estaban un poco preocupados por lo que pudieran estar haciendo los rusos a esas alturas, pero lo que no sabían era que la competición no era tanto con los rusos, sino con su propio gobierno. Justo a la vuelta de la esquina había otra agencia denominada ONR, Oficina Nacional de Reconocimiento. La ONR era extremadamente secreta durante los años 60. Incluso su nombre no se desclasificó hasta principios de los 90. Su misión era intentar encontrar la manera de enviar satélites al espacio que tuvieran exactamente la misma resolución. Iban a desarrollar un sistema competitivo y la CIA los respaldó. Larry Scans, que trabajó para la ONR y ayudó a planificar el MOL, fue uno de los pocos a los que permitieron participar en los dos programas. Los dos sistemas pretendían obtener una resolución que captara imágenes de objetos de hasta 7,5 centímetros. Técnicamente, estaban empatados. Éramos conscientes de que se estaban diseñando satélites de reconocimiento no tripulados con una capacidad realmente impresionante. Estaban los partidarios de los no tripulados y los que decían, no podéis vivir sin nosotros. Me quedó claro la primera vez que fui a un sitio donde utilizaban sistemas no tripulados. No querían saber nada de nosotros. Alguien desde arriba les dijo que nos dejaran entrar a verlo. Sin saberlo la tripulación del MOL, el secretario de las Fuerzas Aéreas fue a la Casa Blanca a hacerle una petición de último momento al presidente Nixon. El futuro del MOL pendía de un hilo. Para Han Hartsfield, la mañana del martes 10 de junio de 1969 era una mañana más. Me subí al coche y, como siempre, me puse la radio para oír las noticias locales. Iba conduciendo tan contento por la 405 cuando dieron la noticia. Esta mañana, el Ministerio de Defensa ha cancelado el laboratorio orbital tripulado. Madre mía, me dije, ¿qué ha pasado? Había 2 emisoras de noticias, cambié a la otra a ver si decían otra cosa, pero no fue así.
Yo estaba en una reunión discutiendo con un ingeniero y noté que me tocaban en el hombro. Me giré y era Mac. Le miré a los ojos y me dijo muy bajito, nadie más lo oyó, han cancelado el programa. Me giré de nuevo hacia el ingeniero con el que estaba discutiendo y tenía la mente en blanco. Ya no sabía ni de qué estábamos hablando. ¿Qué pasará ahora con los 14 astronautas que han estado entrenándose para misiones largas? Estoy seguro de que encontrarán otras misiones apropiadas en algún otro sitio. Son un grupo de jóvenes muy preparados y estoy seguro de que tendrán muchas oportunidades para utilizar esta experiencia y promover sus carreras. Gracias. El final del programa MOL resultó ser tan discreto como sus inicios. 6 semanas después, el mundo estaba concentrado en el papel del hombre en el espacio. Pero era viendo a Neil Armstrong poniendo un pie sobre la Luna. Parece precioso desde aquí, Neil. Desprende un encanto especial. En ese momento, el mundo estaba unido y creo que todos estaban contentos de que un ser humano hubiera aterrizado en otro planeta. También tengo que decir que yo, por la noche, aún lloré un poco por no haber podido ir. Los norteamericanos acababan de aterrizar en la Luna, el acontecimiento más importante de la historia de la exploración espacial hasta el momento. Los rusos habían perdido la carrera a la Luna, así que Dmitry Ustinov, el responsable del programa espacial soviético, pidió una respuesta a aquello. Y los rusos aparecieron con esto. Es la estación espacial llamada Almaz. Tardaron 13 años en construirla y solo queda de ella la cápsula que se encuentra bajo llave en un almacén a las afueras de Moscú. Las instalaciones están cerradas. Es un lugar al que a los extranjeros se les niega el acceso. A nosotros nos permitieron entrar, pero únicamente con un equipo de cámaras ruso. La cápsula de la Almaz estaba dividida en 3 partes. Una era el cuarto de la tripulación, una cama rudimentaria, una mesa a la que los astronautas podían sentarse y preparar la comida y un depósito de donde extraer agua. Otra parte estaba prácticamente ocupada por los sensores. Entre ellos el más grande era la cámara Agat, que pesaba más de 2 toneladas y contenía espejos de 6 metros doblados en su interior. En el medio, el módulo de operaciones, donde los astroespías podían ampliar la imagen de cualquier punto de la Tierra. Para saber dónde se encontraban, un simple globo terráqueo ilustraba su posición en la órbita. Una pantalla por la que podían ver el panorama de la Tierra a 100 kilómetros de distancia. Delante de esa pantalla, un visor que podía ampliar imágenes a 100 metros. Podíamos ver detalles de medio metro de largo desde una distancia de 250 kilómetros en el espacio exterior. Por ejemplo, podíamos ver la marca de un coche y saber si era Ford o Toyota. Toda la estación estaba controlada giroscópicamente, diseñada para girar a medida que pasaba sobre su objetivo. Así, cuando se apretara el disparador, las imágenes no saldrían borrosas. Y en el exterior de la estación, una novedad para un vuelo espacial tripulado. Un cañón de 23 milímetros que se podía utilizar contra un satélite enemigo que estuviera demasiado cerca. En junio de 1974, el conjunto se cargó sobre un cohete Proton gigante y se trasladó a la base de lanzamiento de Baikonur. La cápsula Almaz estaba cubierta con una tela para evitar que los satélites norteamericanos pudieran fotografiarla. Nueve días más tarde, lanzaron al espacio al coronel Pavel Popovich y su ingeniero aeroespacial el teniente coronel Yuri Artukin para acoplarse a la estación Almaz. Fueron los primeros astroespías que estuvieron en la órbita de la Tierra. Su misión duró 15 días. Valery Romanov es un astronauta que se formó en el programa Almaz en los años 70.
En el interior del centro de mando nos muestra cómo fue la misión de Popovich. Estas son las palancas de sincronización. Apretando el botón se podía encender la cámara. Pero el proceso era de la siguiente manera. Aquí está la pantalla panorámica donde puedo ver el suelo que hay por debajo de la estación. Así amplío la imagen. Por ejemplo, estoy sobrevolando el océano y diviso un buque de guerra. Si veo que vira un poco hacia la derecha, puedo rotar la estación para seguir viéndolo y grabarlo. 1, 2, 3 y ya tengo la foto. Teníamos un sistema especial para revelar la película. Se apagaban todas las luces de la estación y totalmente a oscuras se ponía la película en el revelador. Después se sacaba una mesa de proyección para fijar la película expuesta. A continuación se podían seleccionar las partes más interesantes y enviarlas a la Tierra con una cámara de vídeo. De manera que una hora después de haber hecho una foto, en la Tierra ya podían examinarla. Ahora os enseñaré el periscopio y cómo podía protegernos de un ataque. Si mirabas por aquí, podías ver el exterior de la estación y lo que ocurría a su alrededor. El control de tierra te avisaba si pasaba algo, o si había algún objeto aproximándose, que podía ser un satélite atacante. Teníamos el cañón Nudelman justo en la barriga de la estación. Así que se podía intentar rotar la estación para encararla al objeto. Y darle a disparar. Afortunadamente nunca pasó nada. Nos preocupaba lo que le pudiera pasar a la estación si disparábamos el cañón, así que nunca lo probamos con personas a bordo. Pero cuando la tripulación se fue, disparamos el cañón por control remoto y la nave sobrevivió a la intensa vibración. Las siguientes misiones con la Almaz parecían destinadas a fracasar. En 2 misiones, los astronautas no consiguieron acoplarse a la estación espía y volvieron a la Tierra con las manos vacías. En el tercer intento de llegar a la Almaz, las cosas aún fueron peor. Los astronautas consiguieron acoplarse y entraron en la Almaz, pero después de 42 días en órbita, mientras pasaban por la parte oscura de la Tierra, el sistema eléctrico de la estación se apagó de repente. A la deriva, y sin poder contactar por radio, los astronautas estuvieron 2 horas luchando por volver a poner en marcha la nave. Cuando volvió la luz, la debilidad del ser humano en el espacio quedó patente. El ingeniero de vuelo sufrió una crisis nerviosa y empezó a tener alucinaciones. Ninguna medicina de a bordo lo aliviaba. 6 días después, ordenaron a los astronautas que regresaran a la Tierra. En febrero de 1977, Víktor Gorbatko, un coronel de las Fuerzas Aéreas Soviéticas, fue el último piloto que comandó la Almaz. Su misión fue casi impecable. Cuando sobrevolamos los Estados Unidos, miré hacia abajo e inmediatamente reconocí Nueva York. Se podía ver a las personas por la calle. Tenía tiempo suficiente como para contar los aviones que había en el suelo cuando sobrevolábamos bases militares. Solo teníamos que captar imágenes de cualquier arma que pudiéramos detectar. Según Gorbatko, cada 90 minutos se daba una vuelta a la Tierra, así que su órbita era útil para espiar a los Estados Unidos y también a sus aliados. Nuestra principal tarea con el sistema Agat era filmar buques y aviones del otro bando. Había un poco de tensión militar en Israel, así que tuvimos que contar el número de aviones que tenían. Para el coronel Gorbatko había una gran diferencia entre el espionaje espacial y las guerras espaciales. Mi misión tenía un carácter pacífico. No disparábamos, solo hacíamos fotografías, así que éramos espías espaciales. Ese sería un buen nombre para vuestro documental. Pero allá abajo, en Moscú, los altos cargos del Kremlin se estaban haciendo la misma pregunta que sus homólogos norteamericanos 8 años antes.
¿Realmente valía la pena tanto esfuerzo y riesgo? Una de las grandes ironías de todo esto es que los rusos probablemente pensaban que habían ganado, pero fue una falsa victoria, porque acabaron llegando a la misma conclusión, solo que a ellos les costó casi una década más llegar a ella. El 25 de febrero de 1977, a las 9:21 de la mañana, hora de Moscú, el coronel Gorbatko se desacopló de la Almaz y descendió hacia el centro de Kazajstán. Él y su compañero serían los últimos astroespías. Después de 13 años de esfuerzos extraordinarios por parte de científicos de ambos bandos y gastados miles de millones de rublos y dólares, solo se habían lanzado 5 misiones, todas ellas de los rusos. Y únicamente 2 de ellas tuvieron éxito. Después de tanto esfuerzo, los astroespías solo habían conseguido pasar 81 días en órbita. Al final, todo se redujo a una competición del ser humano contra la máquina, y ganó la máquina. Yo todavía creo que fue una decisión precipitada cancelar el programa. Ellos insisten en que la estación espacial es más eficiente sin pilotos, pero yo insisto en que eso es un error. Yo creo que fue un buen programa y pienso que podríamos haber conseguido algo que realmente valiera la pena. Lo abortaron prematuramente, por lo que respecta a nosotros. Creo que fue positivo. Me gustaría creer, y pienso que no me equivoco, que tuvimos una influencia positiva en cómo irían las cosas en el futuro. 2 meses antes de que el último astronauta ruso abandonara la estación Almaz, la Oficina de Reconocimiento Nacional Norteamericana lanzó con éxito su primer satélite espía no tripulado KH-11. Se decía que era capaz de captar imágenes de objetos de hasta 7,5 centímetros, pero utilizaba sensores de vídeo en lugar de película. Comenzaba la era digital del espionaje. Eso era lo que había dejado obsoletos a los astroespías norteamericanos incluso antes de viajar al espacio. «30 años después, decenas de satélites no tripulados observan en silencio el mundo que tienen a sus pies. Ellos son también el legado de los astroespías». Cuando miro atrás y pienso en lo que hicimos con el MOL, no desarrollamos ningún otro sistema que llegara a ser tan bien tripulado, pero creo que el trabajo que hicimos contribuyó a proporcionar datos para futuros sistemas. Ayer mismo me metí en el buscador de Google y pude ver mi propia casa. ¿Quién habría pensado hace 30 años que podríamos llegar a ver una cosa así? Unidos con cámara fotográfica. La cápsula contiene alrededor de 1 kilómetro de película. La cámara puede llegar a captar, en un día claro, imágenes de objetos tan pequeños como un camión en territorio ruso. El satélite haría fotos. Se abriría un paracaídas. La cápsula regresaría a la Tierra y tendrían que recogerla con los consiguientes problemas que eso implicaba. Una avioneta se apresuraría de Hawái, donde tenían que recogerla a Washington, que era donde revelaban la película. Después ponían las imágenes en unas mesas grandes con luz. ¿Y qué tenían allí? Fotos de las nubes desde arriba. Se suponía que el Corona debía encontrar las bases de misiles nucleares que había bajo aquellas nubes. Desde la Tierra, la misión estaba en manos de los ingenieros más brillantes que la CIA había podido reclutar, pero en el espacio faltaba la presencia humana. Algunos pensaban que no funcionaba. La carrera espacial cautivó nuestra imaginación y alimentó nuestros sueños de exploración cósmica durante las décadas de la Guerra Fría.
Este documental nos acerca a los secretos del espionaje espacial entre Estados Unidos y Rusia en los años 60. Los soviéticos suponían una amenaza si se salían con la suya. Así que teníamos que saber dónde se encontraba su tecnología. Necesitábamos saber lo que estaban haciendo en el campo de los misiles, dónde se encontraban los silos, los tipos de misiles que tenían. Para no provocar a nadie y que no derriben tus aviones, la solución es viajar al espacio. A continuación, en el documental Astroespías. ...18 de agosto de 1960. A 160 kilómetros sobre la Tierra ha comenzado una carrera secreta en el espacio. Se acaba de desplegar el Corona, el primer satélite espía de Estados Unidos. No funcionaría nunca sin una persona al mando, sin alguien que apretara el disparador. Se argumentaba que una persona allá arriba tendría más flexibilidad y capacidad para discernir cuáles eran las zonas más interesantes a donde dirigir la mirada. Y espiar era solo una de las posibilidades. Uno de los documentos más impactantes que teníamos era la lista de experimentos. Entre ellos estaba viajar allí y capturar un satélite ruso, sacarlo de órbita o destruirlo completamente. Pero el riesgo de enviar astronautas en misiones encubiertas era enorme. Cualquier intento debía mantenerse completamente en secreto. Solo un grupo reducido de personas sabía lo que pasaba realmente. No podías contárselo a nadie, pero a nadie. Yo no le dije nada a mi mujer. Lo tenía prohibido. El programa todavía está clasificado. Nadie ha dicho nunca que no lo estuviera. A continuación, una historia espacial nunca vista. La historia de los astroespías. De mayo de 1960, en plena Guerra Fría y a 20 kilómetros sobre la Unión Soviética, todos los sistemas estaban en marcha. El avión de espionaje U-2 de la CIA tenía como misión confirmar una alarmante sospecha. Una nueva base nuclear soviética, cercana al Ártico, estaba a punto de entrar en funcionamiento. En la Casa Blanca estaban muy nerviosos al respecto. Se encontraba en una posición desde donde podía lanzar misiles por encima del Polo Norte, y esa era la ruta más corta de Rusia a los Estados Unidos. Las cámaras del U-2 eran una maravilla. Pero la clave del éxito del avión estaba en la capacidad del piloto para encontrar y fotografiar los mejores objetivos. Los soviéticos suponían una amenaza si se salían con la suya. Así que teníamos que saber dónde se encontraba su tecnología. Necesitábamos saber lo que estaban haciendo en el campo de los misiles, dónde se encontraban los silos, los tipos de misiles que tenían. Francis Gary Powers era piloto del U-2 y pensaba que si volaba por encima de los 18 kilómetros de altitud, estaría seguro que ningún misil antiaéreo soviético podría alcanzarlo. Se equivocaba. Cuando derribaron a Gary Powers, el presidente dijo que no habría más misiones con el U-2. Eso perjudicó mucho a los Estados Unidos. Teníamos los U-2, pero no podíamos sobrevolar la Unión Soviética. Para no provocar a nadie y que no derriben tus aviones, la solución es viajar al espacio. Control de Mercurio. Comienza la cuenta atrás. El Centro de Lanzamiento 5-6 de Cabo Cañaveral, en Florida, es un monumento a los inicios de la exploración espacial. 4, 3, 2, 1, 0. Convertido ahora en museo, fue el centro de mando de la NASA en el lanzamiento de Alan Shepard, el primer hombre estadounidense que viajó al espacio. Todos los sistemas en marcha. En diciembre de 2004, el agente